Martes 14 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Diario El Día, ABC, Córdoba, y también como siempre vistazo a la prensa digital. Como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. Juan, como saben, es director del diario El Día de Córdoba. Muy buenos días y un placer estar aquí. Bueno, hoy, como sospecharán, las portadas son el día de después del debate, del segundo debate entre los 6 candidatos a la Junta de Andalucía, que ayer se vivió en Televisión Pública Andaluza, y como digo, las portadas, las primeras planas, así lo recogen. El diario Córdoba ha ido un poco más allá con el tema del sondeo, pero también hace referencia, lógicamente, interior al debate. El Córdoba, como le decía, 5 columnas, habla del último sondeo publicado, rozando un poquito ahí el cronómetro. Publicó el diario Córdoba el sondeo del CIS, el CIS que apunta a un trasvase de votos de Ciudadanos y de Vox hacia el Partido Popular. Una foto de Rafa Sánchez para uno de los helicópteros, se ve pequeñito ahí, que ayer intentaron y apagaron, al menos controlaron el incendio de Pozo Blanco. Pozo Blanco y Peñarroya sufren los primeros incendios, titula el diario sobre esa foto hermosa a pesar de la tragedia. 40 y tantas hectáreas que ardieron ayer de Jara y Montebajo en los Pedroches. El diario ABC sí que ha cogido la foto de Raúl Doblado, del debate de ayer en la Televisión Pública Andaluza. Moreno acapara la moderación en un debate crispado, titula. Los tienen de izquierda a derecha: Magdalena Olona, Juanma Moreno, Juan Espada, Juan Marín, Inma Nieto y Teresa Rodríguez, los líderes de cada una de sus formaciones políticas que se presentan con la intención de ser presidentes o presidentas de la Junta de Andalucía. El diario El Día, una foto muy parecida, en este caso de Antonio Pizarro, el mismo tema, quiero decir, la foto es el mismo acto. El último debate antes del 19J eleva la tensión, titula. Ahora hablamos de ese debate. Titular también para Cáritas, que ayer presentó su memoria anual. Cáritas atiende ya a 35.000 cordobeses, se advierte de que la desigualdad se dispara. También habla de la hora de calor y también foto para el ministro Escrivá. Si da tiempo hablaremos un poquito del ministro. Bueno, Juan, supongo que ayer viste el debate de los candidatos, el segundo y último de los debates de esta campaña electoral. Yo coincido con ambos titulares. Hubo más tensión que en el primer debate, bastante más tensión, y Juanma Moreno intentando salirse de la pelea, como un poquito yéndose al rincón y que se peleen otros, intentando esquivar golpes. Bueno, yo creo que sí, el principio del debate fue más tenso, luego verdad que también fue bajando un poquito el tono, pero bueno, hubo un momento de muchísima tensión, de ataque entre los candidatos, y yo creo que como mejor se puede resumir es que prácticamente había así como Juanma Moreno quiso jugar van a ver ustedes en las próximas 2 horas pues a un presidente y a 5 candidatos, ¿no? Yo creo que se puso el mono de presidente de la Junta y quiso ejercer esa figura prácticamente de moderada y yo diría que casi de moderador, ¿no? De presentarse un poco como esa figura que es el presidente de la Junta, que lógicamente lo es. Y creo que esa ha sido un poco la táctica que ha llevado durante toda la campaña y que ayer pudimos ver en el debate. Más allá de eso, pues bueno, algunos rifirrafes típicos en este tipo de encuentros, sobre todo cuando son 6 candidatos, y bueno, también alguna que otra salida de tono, pues más o menos de quien esperábamos, ¿no? Entonces tampoco, yo creo que fue mucho más vivo que el anterior. Aquí también hay que darle un sobresaliente a los moderadores que supieron llevar el debate, no permitieron silencio, porque en el momento que había un ataque invitaban en este caso a la persona a la que se señalaba a que contestara rápidamente, con lo cual se evitaron esos silencios que hubo en el primer debate y creo que fue para la duración que tuvo, de casi 2 horas prácticamente, creo que fue muchísimo más ágil que el primero, ¿no? Y luego, en cuanto a sorpresas de los mensajes, pues bueno, yo creo que no hubo prácticamente ninguna, ¿no? Yo eché en falta tal vez más propuestas por parte de quienes aspiran a gobernar, pero dentro de no se salió de los cánones de lo que esperábamos
en un debate, sobre todo cuando no es un cara a cara entre dos, sino cuando hay muchísimos más actores en un encuentro de este tipo. En general, en la campaña está habiendo pocas propuestas, ¿verdad? Me parece que se está jugando más a vender marcas, a vender imagen, a vender talante, que a vender propuestas. Yo no he encontrado ningún gran plan de industrialización, un gran plan de empleo, un gran plan para la juventud. Creo que esto habrá que esperar que empiecen a gobernar. Sí, yo creo que sí. Está habiendo por parte de la izquierda el de confrontar dos modelos, como dos modelos de gestión, dos maneras de hacer las cosas, dos fórmulas para solucionar determinados problemas, pero claro, al final todo se reduce al mensaje de nosotros si apostamos por lo público, los partidos más conservadores no apuestan por lo público, ¿no? Pero ahí se queda y es verdad que no se desgranan determinadas propuestas que yo creo que le pueden interesar a los ciudadanos. De todas maneras, no es algo nuevo, ¿no? Lo estamos viendo en las últimas campañas, no solo aquí a nivel andaluz, sino también a nivel estatal, incluso en Francia, que por ejemplo que ha tenido unas presidenciales recientemente, donde se ha ido un poco más a lo visceral, a tratar del voto sentimental de a quien se dirige, que de profundizar excesivamente en las propuestas, ¿no? Yo creo que aquí también hay un efecto que lo estamos viendo de las redes sociales, ¿no? Porque vemos que son mensajes muy fáciles, muy cortos, en fin, como se dice en el argot futbolística, cortita y al pie y a correr, ¿no? Sí. Y eso, pues, cuando llegan este tipo de, o la mayoría de actos que se están celebrando en la provincia, lo estamos viendo, ¿no? Que no quiere decir que los partidos no tengan las propuestas, que seguramente en sus programas electorales las tienen, muy concretas, y algunas, por lo que yo he podido ver, bastante interesantes por parte de casi todos, ¿no? Pero es verdad que luego, de cara a la opinión pública, no se está profundizando. Coincido contigo. Yo quiero ser cortés y educado y elegante porque estamos en un periodo de campaña y no posicionarme, pero la verdad es que ayer las propuestas de Olona, algunas eran totalmente delirantes y entró en ese juego que tú dices, ¿no? Hacer posturas que toquen solamente la víscera y no la cabeza, y sin contrastar y creo que algún otro candidato también se contagió de esta historia, ¿no? Entonces se dejaban de propuestas y se entró a jugar pues con sentimientos que yo creo que no tienen que estar en este debate. Lo de Vox, la verdad que es una situación un tanto extraña para un partido que dice que va a acabar con la autonomía, que quiere ser presidenta, esta mujer de una comunidad, al tiempo que su jefe quiere en Madrid acabar con las comunidades. Es un tanto extraño toda la película y eso quizás hace que no tenga muchas propuestas Vox, y creo que eso ha contagiado a todos los partidos. Yo no sé si lo ha contagiado. Yo ahí creo que más bien otros efectos más allá del de Vox, ¿no? Yo creo que Vox no sorprende a nadie ni en sus propuestas, sabiendo que son planteamientos muy facilones, de muy llegar a la víscera, a la gente, con simplemente poner sobre la mesa un problema que en algunos casos existe, en otros casos pues bueno, no se trata de problemas, se puede tratar, se exagera, se toca un poco la víscera y lo sentimental, y luego pues es muy fácil tirar de demagogia sin datos, ¿no? Yo creo que tal vez en estos debates, y ahí sí coincido contigo, si se incidiera más en los datos, en las propuestas, en estadísticas, pues claro, se puede desarmar propuestas, como yo digo, facilonas, por no decir otra cosa, y demagógicas como las que presenta Vox, ¿no? Donde además es un partido que bueno, está muy centralizado en Madrid, su estructura en Andalucía es la que es, y bueno, están en este juego una especie de ensayo para las generales, pero con escaso interés por los problemas de Andalucía en sí, ¿no? Es lo que estamos viendo, con su intención de entrar en el gobierno y poco más. Yo creo que ahí ahora mismo no hay donde rascar. Si luego el día de mañana pues están dentro de un ejecutivo o tienen otro papel, porque luego hemos visto que en el Parlamento hay que reconocerle que hay algunos parlamentarios que se han hecho un trabajo más o menos en fin, visible y que se pueda apreciar, aunque se coincida o no con ese mensaje, pero en esta campaña lo estamos viendo que es un partido muy vacío de contenido y muy tirando de lo sentimental, pero sin aportar nada para el futuro, ¿no?
También opino yo ese. Ayer fue el último día en el que se podrían publicar encuestas. El diario Córdoba ha hecho una lectura amplia de ese concepto y publica hoy la encuesta que ayer hizo público el CIS. Una encuesta que en esta ocasión, una encuesta flash, un sondeo flash, donde no hay una fijación de escaños, sí porcentajes. Titula el diario Córdoba, lo han visto a 5 columnas en la portada, que el CIS apunta a un trasvase de votos de Ciudadanos y Vox al PP. Algo que ya se venía viendo durante toda la campaña y ahora en la última encuesta publicada pues parece que se da la puntilla a este asunto. El PP alcanzaría hasta el 38%, no da traslación de votos, pero sí con el 35%, serían 48%, pues con el 38% nos vamos por encima del 50%. Es muy cerquita ya de la mayoría absoluta. Sí, yo creo que más o menos la mayoría de sondeos coinciden en que el Partido Popular está en esos números. La cifra más baja es 47 o 46 y la más alta es 52, 53, ¿no? Se queda una mayoría amplia en un escenario parlamentario normal para gobernar sin ningún tipo de problema, pero bueno, vamos a ver también cómo queda el resto y qué actitud muestran después del 19 de junio, ¿no? A mí me parece que ahora mismo los sondeos van un poco indicando cuál es el sentir mayoritario del votante y por dónde pueden ir los números el próximo domingo, pero las campañas son muy largas y también tienes que tener un candidato, que hasta ahora mismo yo creo que Juanma Moreno lo está logrando, de no equivocarte, hablar lo justo para no equivocarte, para no provocar una reacción, sobre todo no de movilizar a los tuyos, sino movilizar al adversario, ¿no? Claro. Y creo que ahora mismo, a esta hora, un martes, a 5 días de las elecciones, creo que más o menos todo el mundo da por hecho de que va a haber una victoria holgada de Juanma Moreno, ¿no? Pero más allá de poder descifrar los datos, luego hay mucha tela que cortar, porque recordemos que además los diputados o los parlamentarios se dividen por provincias, cada provincia tiene también una casuística. La ley DON, ya lo hemos contado aquí en una ocasión, es muy complicada. El efecto de los restos de los votos que quedan se reparten y benefician a unos más que a otros dependiendo del número de habitantes. En fin, que hay serias complejidades técnicas que puede ocurrir que con un resultado magnífico pues puedas obtener 50 parlamentarios o te vayas a los 53. Efectivamente. En cualquier caso, parece claro que el PP se come todos los diputados, o casi todos los de Ciudadanos, y que la mayoría, pues en los números casi se mantiene. Actualmente hay 26 del PP, 21 de Ciudadanos, que suman 47, y ahora pues serían 47 del PP, 0 de Ciudadanos, que suman 47 otra vez. Es decir, que ese trasvase es solamente un trasvase lineal y una aportación que hace el Partido Popular. Lo que sorprende, Juan, es que en la izquierda el PSOE no consiga recuperar ninguno de los diputados, que perdería la unión, la segmentación de la izquierda, porque ahora mismo tienen 17, hablo de memoria, Adelante Andalucía, pero la suma por Andalucía y Adelante Andalucía ahora, pues no llegan casi a 13, 14 en el mejor de los casos. Y esos 3 diputados se pierden porque quizás se desmoviliza la izquierda. Sí, yo creo que el efecto de lo que pasó en 2018 todavía está muy reciente en la memoria para algunos fieles de lo que ha sido el Partido Socialista, y vemos que la mayoría de las encuestas le dicen que se queda como está. Estaba abajo, que fueron los peores números, claro, casi en años. Recordemos que Susana Díaz en 2018 tuvo el peor resultado del PSOE en unas autonómicas, ¿no? Bueno, yo creo que el PSOE está en una fase de lo que se llama en política travesía por el desierto. Saben que tal vez era demasiado pronto en una legislatura para volver a lo que es el poder. Se tienen que dar una serie de casualidades y de datos que ahora mismo parecen muy complicados, y yo creo que ahora su objetivo, aunque no lo digan, su misión desde luego es otra, es la de mejorar esos resultados de 2018 y a partir de ahí ponerse un poco en la rampa de salida para lo que pueden ser los próximos 4 años, ¿no? Y en cuanto a la izquierda, pues bueno, a mí hay una situación que sí me está sorprendiendo, y es que hace 2 meses prácticamente todo el mundo daba al partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, como máximo con un diputado
por la provincia de Cádiz, que es su provincia, por donde ella se presenta. Sin embargo, estamos viendo cómo poco a poco y conforme pasan las semanas, esa horquilla se va ampliando, ¿no? Y aunque luego al final, por el efecto de los restos que hablábamos antes, se puede quedar en 1 o en 2, pero hay muchas provincias donde le dan 0 o 1, es decir, que tiene opciones de incluso colarse hasta con 5 diputados, algo que sería inimaginable y que desde luego sería un gran palo para la candidatura de Por Andalucía, que recordemos reúne a Más País, reúne a Podemos y reúne a Izquierda Unida. Yo creo que ahí obligaría a repensar mucho qué es lo que ha hecho la izquierda, que ha hecho muchísimas cosas y mal, todo, sí. Yo creo que en eso coinciden hasta ellos mismos en los últimos 2 años, ¿no? Efectivamente, también hay encuestas que no saca siquiera su escaño por Cádiz, ¿eh? O sea que encuestas hay para todo gusto. Por acabar con el tema electoral, esta noche, como saben, en nuestro ciclo de entrevistas, hoy continuamos con la segunda entrevista, que en este caso es para José Manuel, precisamente Gómez Jurado, el candidato número 1 de la lista de Córdoba por Andalucía, esta coalición de 6 partidos, Izquierda Unida, Podemos, Más País, y me perderé por ahí alguno, Alianza Verde, ECUO y algún otro que me queda. 6 partidos que forman esta coalición. Bueno, más cosas aparte de la campaña, que la hay también. El tema de Cáritas, lo trae el diario El Día a la portada. Cáritas presentó su memoria anual, memoria que lamentablemente, como siempre, pues nos alarma y nos alerta. 35.000 personas acudieron a Cáritas, decía Salva Ruiz ayer, el director de Cáritas, que muchas personas han acudido a Cáritas por primera vez. Es decir, que no estamos terminando con lo que había, sino que incluso se está creando otro nuevo perfil de necesitados, de personas que acuden a Cáritas, por comida fundamentalmente, pero también por el tema de los suministros, para pagar el recibo de la luz, para pagar la hipoteca. Sí, yo creo que por desgracia el informe anual, la memoria anual de Cáritas, estamos viendo como cada año, y contando con que ha habido una pandemia en medio y en fin, y se pueden interpretar determinados datos según se quiera mirar, pero si tiramos en los últimos 10 años de su memoria vemos que hay un aumento. Y lo peor no es que haya un aumento, sino que además Cáritas lo va contando, Cáritas va diciendo que los datos son cada año peor, y sin embargo vemos que muy poco o casi nada se hace desde las administraciones públicas por remediar una situación que empieza a ser lamentable, ¿no? Yo, de este tipo de informes, porque ellos también hacen, en la rueda de prensa hicieron referencia a ello, al informe Urban, que decía que tenemos todavía 4 barrios entre los 15 más pobres de España, en fin. Al final se ve que todo eso sale en distintos estudios, en distintos informes, como el de Cáritas, que no creo que sea una entidad nada sospechosa sobre la labor que realiza, ¿no? Yo echo de menos, de verdad, que haya reacciones por parte de los distintos instituciones públicas, desde el Estado a la autonomía, las instituciones provinciales y los ayuntamientos, de decir, señores, aquí tenemos que tomar carta en el asunto y remediar esta situación, porque 35.000 personas son muchísimas, y estamos hablando de 35.000 cordobeses que al final van a Cáritas y que representan a una familia, son 35.000 familias, y creo que es una situación que empezamos a tomarnos en serio o nos va a ir generando determinados problemas en los próximos años. Efectivamente, problemas estructurales, además, que no se corrigen fácilmente. Yo siempre digo que hay que agradecer y aplaudir la labor de Cáritas, la labor de Cruz Roja y todas las ONGs que atienden a personas con dificultades, pero que no dejan de tapar la vergüenza, como señala Juan, a los servicios sociales del Ayuntamiento, los asuntos sociales de la Junta, etcétera, que son quienes tendrían que atender a estas personas. Pero no tener que evitar que hubiese este problema de exclusión, que en ocasiones llega a exclusión social. Pero en cualquier caso, cuando exista, hay que poner medios para evitarlo. Pasa igual con la ola de calor ahora, que ahora hablamos de ella. De nuevo tengo que acudir a alguna ONG a echar una mano y repartir gazpacho por las noches, porque hay personas que duermen en la calle, porque no hay suficientes espacios para protegerse. El calor que usted pasó ayer en su casa a las 4 de la tarde, va a haber personas durmiendo en la calle, intentando esconderse bajo de una cornisita, porque no hay un sitio. Decía el otro día el Ayuntamiento que está completo albergue para el día, que hay un silloncito y un agua y para que te proteja. Creo que en un estado de bienestar, un país rico como es España, tiene que cuidar estas cosas.
Sí, y luego coincido contigo en todo, y luego hay una cuestión, y es que como en Cáritas, en fin, insisten cada año en su informe en este tipo de datos, al final hay determinados grupos que incluso tienen la tentación de poner en duda que estos números son así, cuando salen o los números de Cruz Roja o los números de... Bueno, como que se pusiera en cuestión, como que diciendo, bueno, tal vez se maquillan un poco los datos. No, mire usted, esto no es ni es una encuesta, ni es una campaña electoral, ni hay una intencionalidad política por parte de este tipo de instituciones. Son informes serios donde supongo que se pueden interpretar algunas cosas, pero que al final los números son así, ¿no? Yo ahí coincido contigo que falta cierta sensibilidad por parte de las instituciones públicas a la hora de valorar el trabajo que realizan. Y luego, con lo que tú dices de la ola de calor, ayer mismo vimos algunos casos de los que tú dices por la noche. Yo mismo fui testigo que en la zona de Renfe había reparto de comida, en la zona de... incluso en Cruz Conde, en algunos de los soportales, pues había algunas personas que estaban siendo atendidas, sobre todo con bebidas y con alimentos frescos para en fin, paliar esta ola de calor que ya sabemos los efectos que puede tener sobre las personas sin hogar. Efectivamente. Bueno, más cosas, que se nos va el tiempo. Ayer comenzó el juicio por el crimen de la chica Carlota. Tampoco por sorpresa, la acusación insiste en pedir pues sus condenas, prisión permanente revisable, la acusación privada para ambos, lo particular quiero decir, y la Fiscalía para el falso cura, y la defensa pues dijo que, o el acusado dice que él no mató a este hombre, a esta persona que tuvo una enfermedad mental, padecía esquizofrenia y que acabó siendo víctima de esta estafa. Poca novedad, salvo, me parece a mí, la agilidad con la que se está desarrollando un juicio que ya para muchísimo tiempo. Sí, yo creo que llama la atención de que bueno, que parecía que incluso ni la investigación avanzaba de cuando ocurrió esto, pero vemos que por detrás había un trabajo más serio, como siempre, de la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, y a partir de que se cerró esa investigación judicial y hubo las primeras detenciones, todo ha sido muy ágil, ¿no? Y luego, respecto a las comparecencias, pues bueno, yo creo que muy previsible respecto a lo que se esperaba, y vamos a ver si hay nuevas aportaciones en las próximas sesiones que puedan dar algo de luz sobre este caso que, en fin, es un poco, como yo digo, casi de guión para serie de plataforma digital, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que causó mucho impacto en su día, y hasta ahora coincido contigo que lo que más me sorprende es la agilidad con que se está llevando las sesiones, ¿no? Este juicio le queda, yo ya lo comentaba ayer, los juicios con jurado popular suelen, el jurado popular es muy sensible, es información que ya conoce, aunque intentan extraerse de lo que publican, suelen ser recurridos casi siempre y suelen ser aceptados el recurso porque, bueno, el problema, saben que en el tema judicial, el recurrir con un jurado es mucho más fácil que recurrir con un tribunal profesional, así que probablemente este juicio, después de que conozcamos la sentencia, no quiero ser tampoco adelantar ni hacer spoiler, pero muy probablemente salga este hombre acusado, o sea, condenado, perdón, haya recurso y de eso se posponga bastante en el tiempo. Más cosas. Incendio, decía yo, ola de calor, hablábamos ya ayer de que había riesgo máximo de incendio forestal y lamentablemente ya hemos tenido 2 incendios, uno en Pozo Blanco y otro en Peñarroya. También era lamentablemente previsible y también se han cumplido los pronósticos. Hay un viejo eslogan de que los incendios forestales se apagan en invierno, no en verano. Primavera ha llovido mucho, ha habido mucho pasto, mucha hierba que ha crecido, se ha convertido en pasto, y ahora el monte bajo y la jara, que lo que ardió ayer en Pozo Blanco sobre todo, pues es síntoma de que no se ha hecho el trabajo que había que haber hecho quizá en invierno, ¿no? Sabemos que se realiza bastante labor preventiva durante el invierno, lo único que tal vez no sea suficiente, ¿no? Porque es verdad que el Infoca actúa durante todo el año, pero conforme van cambiando las temperaturas, este cambio climático que nos va llegando a lo largo de los últimos años, vemos que el calor es más intenso y que el riesgo extremo, porque estamos en situación de riesgo extremo, según la propia EMET, por incendio, son periodos más largos con temperaturas más altas. Yo creo, y coincido contigo, que hay que intensificar más el trabajo que se hace, sobre todo en el otoño y en el invierno, ¿no?
Y tal vez ahí tiene que haber una nueva planificación o rediseñar qué políticas se hacen desde el Infoca, porque es verdad que nos consta que se hacen algunos trabajos, pero se está demostrando que son insuficientes, porque en el momento que ha llegado la ola de calor hemos tenido ya varios incendios, ¿no? El de ayer de Pozo Blanco se pudo controlar rápidamente, pero bueno, en una noche fueron 45 hectáreas las que pudo arrasar el fuego, y el de Peñarroya prácticamente quedó casi en un conato, ¿no? Pero hemos visto lo que ha ocurrido en Málaga, en fin, que yo creo que estas políticas preventivas que se están poniendo en marcha, pero desde luego hay que rediseñarlas y centrarse muchísimo más en esas labores por lo que nos está viniendo después en el verano. Hay que recordar que el trabajo del Infoca, la gran mayoría, trabajan solamente en la temporada de incendios, el resto del año están en su casa, que de hecho hubo incluso, recuerda, una convocatoria de huelga general en el Infoca al principio de la campaña, porque exigen precisamente eso, que les contraten algún mesecillo más, que no sea solamente el periodo de máxima actividad, unos meses antes, otros meses después, pero que haya una continuidad. Y yo creo que no sería, quizás no todos, porque eso evidentemente es un tema presupuestario, pero unas pocas de cuadrillas para que se encargaran de limpiar cunetas, de brozar cortafuegos. En fin, yo creo que todo el mundo tiene muy claro que eso debe ser una prioridad hoy. Sí, yo creo que se está haciendo y se han aumentado los recursos que durante el invierno se dedican a estas labores, pero a la vista está que está siendo insuficiente, ¿no? Por eso decía que tal vez sea una de las urgencias que tiene que rediseñar la propia administración, el nuevo gobierno andaluz y el Infoca, ¿no? Y es que esos retenes, que cierto es que ha habido, aunque los números, en fin, son muy maleables y depende de quién los mire, se pueden ver de una manera u otra, pero bueno, está claro que hay que ampliar la plantilla que se dedica a estas tareas en invierno. Vamos terminando. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, un donante que ayer valoraba tanto Gemma Fornera, directora del Centro de Transfusiones o de Células y Órganos, creo que se llama, como la delegada de Salud y Familia. Es un donante tan importante como el de órganos, porque sin el donante de sangre tampoco habría trasplante de órganos. Un dato interesante que aportó ayer la delegada: el 10% de las donaciones de este año pasado han sido personas que donan por primera vez. Puede parecer pocas, pero bueno, son un relevo generacional que parece que con el tiempo se estaba perdiendo. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que es un dato interesante, que además hay que contarlo y además hay que explicarlo para provocar que esa cadena y ese relevo pues se vaya sucediendo, ¿no? Yo recuerdo, y también lo recordarás tú, que al principio mucho el Centro de Transfusión Sanguínea y demás hacía campañas en universidades, donde se desplazaba a distintos, que creo que lo sigue haciendo, pero en fin, se le daba mucha relevancia informativa a este tipo de actos y la gente participaba. Yo creo que todo esto se tiene que ir encauzando de alguna manera para que no falte la sangre, porque desde luego creo que en Córdoba la solidaridad está más que demostrada y no hay y tenemos un cum laude seguramente en esos aspectos, ¿no? en donación de sangre, pero bueno, es algo en lo que no puede bajar la guardia, sino que siempre estar en alerta, ¿no? Y hasta ahora yo creo que los datos demuestran que sí, que se puede, que la gente está mostrando su solidaridad, ¿no? De hecho, nosotros en el día de hoy hemos hablado con uno de los donantes de sangre, que ha hecho 140 donaciones de sangre, que Francisco Torres, un señor de la Rambla de 65 años, y en fin, que nos ha dado un titular muy llamativo, ¿no? Empecé a donar sangre y ya no he parado, ¿no? Pero bueno, que yo creo que un poco también refleja la solidaridad del pueblo cordobés, ¿no? Sí, además donar sangre es bueno para la salud también del donante, porque también se produce una renovación de la sangre, analiza la sangre también, controlan que no haya una enfermedad contagiosa, que la sangre no va directamente de un brazo al otro, sino que eso lleva un proceso importante, y donar sangre, aparte de salvar vidas, también interesa para cada uno de nosotros. Hoy hay una colecta, Día Mundial de la Sangre, una colecta de la Fundación Cajasol, una colecta especial, pero habitualmente tanto la Consejería de Salud como algunos hospitales privados hacen colectas. Si tienen interés, pónganse en contacto con ellos y donen sangre, donen vida, no solo órganos, también hay que donar sangre, que es muy importante. Hay mucha más información en los periódicos, información relativa al Córdoba, Club de Fútbol, que por ahí anda repartida, no me da tiempo a comentarla, así que como cada día
Les invito a que la profundicen ustedes ahora, bajen al kiosco, compren un periódico, léalo por internet, la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Juan, te veo el martes que viene, ya tendremos resultados, será tiempo para reflexionar. No dará tiempo a formar gobierno si hace falta. Gracias, te espero el martes Un saludo. y a ustedes les espero mañana, miércoles, para seguir informándoles. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.